Hola señores, ¿qué tal? Buenos días. Digo, saludos. Bienvenido a una entrega más de este su podcast Noticias Entre Redes. NR Noticias por cada una de las plataformas de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Así que hoy una entrega más de su espacio NR Noticias por el Nuevo Diario. Hoy vamos a analizar algunos temas relevantes durante todos estos días, incluyendo el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, el 27 de febrero, con su rendición de cuentas número 6. Señores, hoy tendremos con nosotros dos entrevistas especiales. Estará con nosotros el licenciado Claudio Carvajal, quien es politólogo, quien es analista de encuesta. Con él vamos a ver los resultados después del discurso del presidente de la República en cuanto a lo que es las mediciones que han salido en el país. También vamos a tener al señor Oniel Salcedo, quien es el director del gabinete del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Intran, y asesor de comunicaciones de la misma institución. Con él vamos a ver el tema que tiene que ver del proceso de renovación de licencia y cada uno de los elementos nuevos que trae este documento tan importante para lo que es la circulación nacional de todos aquellos que nos trasladamos a algún punto del país. Así que estas son dos interesantes entrevistas que le invito a que se mantengan firmes en este espacio NR Noticias Podcast para que puedan informarse con cada una de estas informaciones. Miren, y antes de entrar en detalles con nuestras entrevistas, yo quiero tocar dos temas relevantes en cuanto a lo que ha sido las informaciones que han estado circulando en este país posteriormente al discurso del presidente Luis Abinader. La oposición, como siempre, como su trabajo es oponerse a todo lo que se plantea desde el gobierno, siempre me ha preocupado el hecho de que no hacen propuestas positivas que vayan en mejora del país, que al final es lo que queremos. La oposición se pasó 3 años criticando la línea 2C del metro. Hoy tenemos la línea 2C del metro funcionando a media capacidad, porque estará funcionando a toda su capacidad posteriormente de la Semana Santa. Pero está funcionando. El pueblo para el cual fue construida la obra está disfrutando de esta mega obra que es la línea 2C del metro. Ahora, ¿cuál es el punto en el cual yo quiero enfocarme? Porque la oposición de nuestro país, cuando hablo de oposición, hablo de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, que reitero, están en lo correcto, su papel es hacer oposición. Ahora, solamente hacer oposición. Vuelvo y repito, se pasaron 3 años criticando la construcción de la línea 2C del metro y ya hoy tenemos metro funcionando en Los Alcarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Oeste y todas esas zonas aledañas. Ya hoy la oposición lo que quiere criticar es que posiblemente hay un pedacito que no tiene pañete. Ya la oposición quiere criticar eso porque la oposición quiere enfocarse en lo estético. Ok, podemos entender que lo estético es fundamental y no debe de ocurrir, pero la obra está funcionando de manera correcta. Está dando el servicio por el cual fue diseñada. Entonces, de igual manera la oposición se ha encargado de criticar las miles de obras que el presidente de la República esbozó en sus discursos el 27 de febrero. Y han estado buscando periquitos en algunas provincias del país de obras que probablemente no han sido concluidas
por muchos factores. Puede ser climático, puede ser de recursos, puede ser conflictos internos, muchos factores. Y se han encargado, la oposición, ellos se lo atribuyen al pueblo. Simplemente como las redes sociales se prestan para muchas cosas y las redes sociales soportan todo, se han encargado de estar buscando esos periquitos en algunos parajes o municipios de nuestro país. Ahora, ¿cuál es mi mensaje hoy con este tema? Al presidente de la República, que está haciendo lo correcto y es hacer caso omiso a toda esta bandada de críticas por parte de la oposición sin fundamento alguno. Hay que seguir trabajando, hay que seguir enfocado en grandes obras que el pueblo dominicano necesita, como el monorriel de Santo Domingo, entre otras obras. Presidente Luis Abinader, en su alocución, presentó una serie de obras pequeñas, pero no dejan de ser importantes para el paraje o el distrito municipal o el municipio o la provincia en el cual fue esta obra concebida. Pero la oposición, que cabe el cliché, que también la oposición se ha querido montar en la ola de que cuando el presidente en su discurso felicitó a los 3 expresidentes, dicen que no fue un accidente, o más bien que eso fue algo calculado. Los niveles de humildad del presidente de la República, aceptando y dándole continuidad a obras de los gobiernos del pasado, de Danilo Medina y Leonel Fernández, es lo que lo ha hecho hoy convertirse en uno de los presidentes más valorados de la región. Su firme lucha contra la corrupción, contra la impunidad, eso es lo que ha permitido que hoy Luis Abinader sea valorado como lo está haciendo externamente e internamente en República Dominicana. Entonces, a los funcionarios que dirigen el gobierno con el presidente Abinader, hay que redireccionar lo que es la publicidad del Estado. La publicidad del Estado es para promover las acciones institucionales que van a favor de una población X, no para promoverse ustedes de manera personal, ni mucho menos para callar bocinas. ¿Saben a qué me estoy refiriendo con lo de callar bocina? Porque no nos hagamos los tontos. Para eso es el presupuesto de publicidad de las instituciones del Estado y en este caso de la presidencia. Yo de manera particular no sabía que el presidente de la República tenía tantas ejecutorias a nivel de obras de infraestructuras. Tuvo que venir el 27 de febrero del año 2026 para yo poder conocer eso, porque las instituciones no están jugando su papel en ese aspecto. Reitero, están dejando al presidente solo. Y si he dicho en otras plataformas que la gestión de Luis Abinader se defiende sola, pero no es menos cierto que nosotros, lo que de alguna manera u otra incidimos de manera directa o indirecta en el Estado dominicano, tenemos que ayudar al presidente de la República a promover su obra de gobierno. Si no lo hacemos así, llegaremos al 2028 con un presidente desgastado, como es lo normal, y muy probablemente con una oposición mejor colocada
en la mente del electorado dominicano. Le dejo esta posición aquí para que analicemos este punto. Miren, señores, quiero tratar. Yo, aunque este tema lo voy a tratar de manera desmenuzada con Claudio Carvajal, después del discurso del presidente de la República, salieron una serie de encuestas que hay que ver el nivel de valoración tanto del presidente de la República como del Partido Revolucionario Moderno. La firma encuestadora Sondeo hace pocos días sacó a la luz pública una investigación de mercado con una muestra aleatoria, no más de 3.500 personas, colocando al Partido Revolucionario con un 45% de aceptación ante el pueblo. Oigan esto, 45% de aprobación ante el pueblo. Y es cierto que el Partido Revolucionario Moderno viene con una serie de procesos internos que siempre salen personas haciendo bembita y salen guapos, para decirlo más claro. Pero el nivel de cohesión que existe a lo interno de esta organización política, el nivel de unidad que existe, no va a permitir que ese 45% que hoy a 2 años y medio para unas elecciones baje. Es lo contrario. Y para eso hay 2 elementos fundamentales y es seguir trabajando para que Luis Abinader siga haciendo la gestión que está haciendo y en el caso del Partido Revolucionario Moderno seguir fortaleciendo las estructuras a nivel nacional. Y le garantizo que con esos 2 elementos, a una antesala de un proceso electoral interno, le garantizo que no habrá forma alguna de que la oposición, aunque se unifiquen, le podrán ganar un proceso en el 2028 al PRM sin importar quién sea el candidato oficial. Ojo con esto, tomando en cuenta que todas estas encuestas colocan a David Collado delante por mucho de los demás precandidatos del Partido Revolucionario Moderno. Así que le hago este llamado a la dirigencia del partido, le hago el llamado a los funcionarios. Hay que redireccionar el accionar para que se pueda o no podamos mantener en el gobierno más allá del 2028. Vamos a una pausa y en breve retornamos con Oniel Salcedo. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señores, retornamos aquí a su podcast NR Noticias por el Nuevo Diario y todas las plataformas que componen este interesante espacio que lleva de pluralidad y de
informaciones importantes. Y como dije, al momento de irnos a la pausa, vamos a hablar ahora con el director del gabinete del Instran, el señor Oniel Salcedo, y asesor en comunicaciones de la misma, ¿verdad? Bienvenido, Oniel, aquí a este espacio. Gracias, hermano querido, y un saludo a toda esa audiencia que tú tienes. Tremendo comunicador que se gasta. Gracias, hermano. Te vemos por ahí defendiendo lo que es este proceso de la nueva licencia. Y de manera muy particular yo he podido ver que ha sido también bombardeado en las redes sociales de manera negativa el mismo. ¿En qué está el proceso? Y realmente lo que vemos en las redes sociales es así. Mira, el proceso hoy cumple 48 horas de haber sido lanzado. Se anunció que era a partir del día 2 a nivel nacional y se especificó incluso en todos los medios de comunicación y en la prensa escrita que iba a ser un proceso escalonado. Es como que todo el mundo tiene la facultad de ir a un concierto y quiere la primera línea. Lo que nosotros vimos el primer día, más que todo, fue una serie de personas que ya tenían agendada su cita, y aparte de eso se le abrió el nuevo proceso a las personas que en realidad podían ir sin cita. Todo eso concertó, y hay una particularidad, y es que la licencia, a diferencia de la cédula y de otro documento, tiene una serie de requisitos y sobre todo un tema de seguridad. Me explico. Si tú tienes multas, tú no puedes renovar, tienes que pagarla. Y a eso tienes que hacer un proceso, verificar las multas que tú tienes, ir al banco de reserva y luego volver. Aparte de eso, tuvimos alrededor el primer día de La casi... gente entendía que iba a ser un borrón y cuenta Sí, nueva. la gente entendía, pero mucha gente dice, ¿cómo que tengo que pagar? Entonces, cada uno tiene un tema y cada uno necesita un tema de un proceso. Aparte de eso, se acaba de implementar, que se había suspendido en el 2019, lo que era la práctica, porque la gente había mucho el tema de los simuladores, y ahora para tú poder tener la licencia tienes que hacer la práctica, que se había suspendido el examen práctico en el 2019. Pero sobre todo que el país desconoce, porque lo ve como una simple charla. Nosotros tenemos la Escuela de Educación Vial N-Vial, y la gente necesita recibir una charla, una inducción y una educación para que sepa la responsabilidad de llevar una licencia. Entonces, es normal que los cambios tengan ese tema de inquietud, generen ansiedad, y también entender que hay una población que necesita ser educada. Y eso es bueno que el país lo sepa. Más que todo, y entender que es un derecho, sí, pero ese derecho también viene acompañamiento de una responsabilidad. Y tener un vehículo a partir de tú tener una licencia es una responsabilidad. Entonces, lo que tú has visto, un desborde, hemos entregado alrededor de casi 1.800 solo en 48 horas licencia. El segundo día de la emisión, nadie que se fue sin su licencia. ¿Ustedes tienen datos de más o menos de cuántas licencias de conducir en la actualidad hay emitidas en el país, que ustedes van a tener que renovarlas? Bueno, alrededor se supone casi 6 millones tienen vehículos. Hay muchas, para decirte también, darte un tema de una primicia, de que se habían suspendido y se habían encontrado fábricas clandestinas que emitían licencia. Por eso es que llega la nueva licencia, para poder ahora tener esa data que tanto tú necesitas, porque muchas personas, si ustedes ven, la nueva licencia tiene mucha diferencia. Vamos a hablar de las bondades a nivel de seguridad. La licencia anterior, ustedes la imprimían en un printer con tinta. Ahora se imprime en un printer con láser. Tiene un sello, un holograma que viene de Alemania, que no permite el tema de su falsificación y un tema de relieve. Pero sobre todo tiene un sistema de QR, a diferencia del chip de la cédula, que con ese QR a una persona inmediatamente se le detiene, que se va a aplicar lo que es el sistema de la licencia por punto, verificar si es esa persona, que en realidad es la responsable de portar. Ahora mismo no. Que también hay que decirle al tema de la población. No es obligatorio, si ya usted sacó su licencia en estos últimos meses, que usted vaya. Si mi licencia no está vencida, yo no tengo que cambiar así. Pero sí se quiere llevar a que la población en realidad comience a formar parte de estos nuevos cambios. ¿Para qué? Tratar de sacar ese modelo de la licencia vieja por el tema de la seguridad que se tiene. Entonces, esos son uno de los mayores hitos que se quería para poder aplicar el régimen de consecuencia. Mucha gente aplica mucho. Mira, aquí hay que ser más duro, pero se hace más fácil viral
un video Sí. de una persona quejándose de un padre de familia, pero ese padre de familia no quiere acatarse a la ley. Nosotros exigimos algo que como sociedad no estamos preparados. Incluso se han visto que en los casos cuando se ha exigido un tema de la licencia, la gente te dice, no, yo no la tengo, dame un chance. O sea, es tan normal, otras cosas. Los padres se sienten tan orgullosos cuando su hijo está manejando que le dan el vehículo para salir de Sin noche. licencia. Y déjeme decirle que uno de los mayores datos de siniestralidad a veces han sido personas que son menores y los papás van buscando la manera. Hoy había un caso ayer que había una persona que me decía, mira, yo necesito renovar la licencia porque yo tuve un accidente. O sea, literal. O sea, quieren tener la licencia porque tuvieron un tema de un accidente para el procedimiento legal. O sea, el tema del desconocimiento de lo que en realidad como responsabilidad le amerita al dominicano va a comenzar con este nuevo plástico, pero sobre todo este documento que va a beneficiar. Vemos un pasaporte, una cédula ya con datos biométricos, también la cédula. Explícanos, ¿cuál es la importancia de los datos biométricos? Mira, en el momento de que tú comienzas a generar un dato biométrico, comienzas a generar data. Y para tú poder desarrollar política pública, tú necesitas saber el tema de la data, pero sobre todo tener un control y la seguridad. Algo que no teníamos el gobierno dominicano era el control de la data de todo el que portaba una licencia. El gobierno no era el dueño de la misma. Eso es, de Color eran los dueños. De Color era el dueño. O sea, el antiguo oferente era el dueño de la data y nosotros simplemente le estábamos alquilando un tema de un espacio. Entonces, luego de 20 años, ahora el Estado recupera los datos de los dominicanos en el tema de lo que es la licencia de conducir. Solamente para ponerte un ejemplo, imagínate que esos datos se pudieran haber utilizado para cosas que lamentablemente uno no tuviera el control. Entonces, por primera vez se tiene. Entonces, también eso simplifica parte de seguridad para la República Dominicana y para el gobierno, para el dominicano. Para eso son el tema de los datos biométricos. Mira, uno de los temas que se ha puesto en el escenario, en el debate, es que quienes ganan esta licitación es una empresa llamada Mobility, ¿verdad? El consorcio Mobility. El consorcio Mobility. Entonces, pero estos conflictos que se están viendo en el proceso, no son ellos que tienen que resolverlos, no el Intran. Mira, es que el Intran, para que tú sepas, administrativamente hay una responsabilidad de ambas partes. Y ellos en el proceso, porque son simplemente 2 días que tienen la empresa que se está implementando, y es bueno que se sepa que luego de 20 años nosotros hemos tenido alrededor de como 10 o 15 días y se ha trabajado 24/7 con 2 equipos a nivel nacional y a nivel interno, porque hasta que la empresa anterior, no entregara los espacios, no se podía implementar y luego también hacer el ejercicio piloto. Y a diferencia de la cédula y del pasaporte, que era por un tema de cita, nosotros abrimos al público. O sea, ustedes han visto una cédula que va a abrir en los próximos días en abril, ustedes han visto un tema de pasaporte, que la gente tiene que hacer su cita. Nosotros abrimos, recibimos al que tenía su cita y al que no tenía también su cita. Entonces, el consorcio ha dado todo por el todo. Es un tema de adaptación. Hoy cumplimos 3 días de la implementación y siempre los cambios van a traer su queja y entender que la particularidad de que cada uno tiene un caso. Por eso la gente ha visto eso. Vimos al presidente y ustedes anunciar que se estará en las 32 provincias, pero también en el exterior. ¿Cuántos estados o países se estará haciendo este proceso? Bueno, es una nueva noticia. Todas las provincias tendrán una oficina del Intran donde ya las personas no tendrán que venir aquí a la ciudad a perder un día de trabajo. En todos sus pueblos lo van a tener en los próximos 60 días. Se va a ir implementando de manera escalonada. Ahora estamos trabajando el tema de los puntos GOV, Sanvil, que antes no se tenía, Megacentro, y esos puntos es para poder alcanzar. Pero lo bueno que tiene ahora es la diáspora. Solamente en el consulado de Barcelona vamos a impactar más de 5,000 dominicanos. O sea, para ponerte un número, que es una cifra que se va a manejar. En el consulado de New Jersey, vamos a estar en Filadelfia, Nueva York, se va a dar mayores servicios en Brickell, en la ciudad de Miami, vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Bruselas, vamos a estar en Zúrich, en Suiza. O sea, 10 consulados nuevos para lo que es esa diáspora dominicana que van a poder hacer el mismo procedimiento como si estuvieran aquí en la República Dominicana. ¿Este proceso le va a representar al Estado dominicano un mayor gasto? No.
Al revés, esto es un sistema totalmente autosostenible. O sea, este es un sistema que no le ha costado ahora mismo la implementación al gobierno dominicano ni al país 0 pesos. ¿Por qué? Por la emisión del plástico, eso vamos a recaudar ese monto. Y se estima que sería un recaudamiento de casi 1.000 millones al país, donde antes eso no se tenía. O sea, lo que llegaba el monto ni se fiscalizaba y había ese tema, porque no teníamos el tema del control. Ahora sí, todas esas oficinas que se están abriendo es una responsabilidad del consorcio y eso se va a hacer totalmente autosostenible. O sea, es un mayor beneficio y está recibiendo el doble con el mismo monto. Que se sepa, no se ha aumentado el tema del costo. Los costos siguen totalmente igual. ¿Cuál es el costo de la licencia? 1.900 pesos el tema de la renovación y la emisión y la licencia nueva al 2.500. Escuché también que se implementaron en el proceso de renovación otro tipo de estudio, aparte de la vista, etcétera. Sí, hay un estudio que ya ahora lo tiene la unidad médica, que es para el tema de los reflejos y el tema locomotor, para que no simplemente una persona, ustedes iban antes, ya nuestra generación, y te iban como una óptica, ¿usted ve la letrica? Sí. No, ya ahora hay un sistema que te puede ver todo lo que tiene que ver, las facciones, el audio, aparte de la vista, el tacto, los reflejos, para ver si tienes la capacidad y un examen bien riguroso médico. Que todo también el que fue ayer tenía que hacer su proceso y el que llegaba quería irse de inmediato porque entendía que no debía de pasar ese proceso. Y todo el mundo tiene que agotar esos espacios hasta lograr su carnet de aprendizaje y luego entonces la licencia. Oye, ¿no entienden ustedes que el tema de la renovación de la licencia para adquirir la nueva y sacar de manera absoluta de lo que es el escenario la vieja, no entiendo lo que deberían de haber fechas límites para eso? Bueno, sí, pero mira qué pasa. No queremos cargar ni forzar a la ciudadanía. El pueblo dominicano lo que necesita ahora mismo es que las oficinas del Estado, el gobierno los abrace. Ahora cualquier proceder que tú hagas, la gente va a entender que va a ser un tema de recaudar dinero, que un tema de más impuestos. Y el gobierno, pero sobre todo la administración con el ingeniero Milton, ha querido es ser cauteloso con eso. Te voy a dar un beneficio, te va a ayudar, nos va a ayudar a todos, pero no queremos que te represente un gasto y que tú tengas la obligatoriedad de manera inmediata, de que tengas que cambiarlo y que se tenga que penalizar por eso. No, el Estado lo que ha querido es cambiar las formas y ese paradigma tradicional de esa vieja práctica, de esa modalidad que no tenían el control, de poder con este instrumento fiscalizar las calles y poder ese mayor régimen de consecuencia que la sociedad pide, aplicarlo. ¿Tienen ustedes un margen o una proyección? De acuerdo, ya son 3 días que ustedes tienen ya con el proceso de emisión de licencia. Hoy cumplimos exactamente. Entonces, viendo la cantidad de personas que han podido, dijiste que 1.900. Exactamente, se han entregado entre 1.800 a 1.900 el día de ayer, el segundo día, ya a las 3 de la tarde, en las oficinas de Santiago se recibieron solamente allá casi 450 personas. Muy bien, muchas personas que estuvieron en nuestra sede principal, que todo el mundo ha ido ahí, fueron también a Blumor. Ya el día de hoy ha bajado frecuentemente porque se le dio mucho la atención al que fue con su cita. Y también hubieron muchos casos especiales que también se fueron documentando. Ya nosotros esperamos que a partir de la próxima semana, la segunda semana, vaya bajando esa escalonada y decirte que a partir de la próxima semana la oficina en San Juan de la Maguana, que es una población que también tenemos mucha demanda, Asua, van a estar abiertas para el público. ¿Y cuál es la proyección para el 2026, para finales de 2026? ¿Ustedes esperan por lo menos un porcentaje de la población que ya tenga su nueva licencia? Más del 50-60%. Sí, más del 50-60% porque no hemos visto algo. ¿Y ustedes tienen un dato de la cantidad de licencias que podrían estar venciéndose en este año? Bueno, eso se está tratando porque, como te digo, había muchos plásticos que la gente entendía que estaban vencidos, pero no estaban en el sistema. Quiero enfatizarte eso, que para esto es que viene el nuevo sistema. Hubieron muchos temas con el antiguo oferente, que ahora es que se está uno poniendo al día con el tema de la data, pero es normal en el tema de los cambios. Ahora, ¿qué se entiende? Que más del 50-60%, porque hubieron muchos en los últimos 2 años que renovaron su licencia. Entonces ya los próximos 4 años no tienen, o en lo que le queda, no tienen la obligación, pero sí vamos a llevar a concientizar para que la gente vaya cambiando la emisión. Oniel, si nos salimos un poco de la licencia, porque tú eres director de gabinete, si tú no vas a venir aquí a hablarme nada más de licencia. No, vamos lo que manejemos el tema, pero estamos tratando. Y el Intran es una institución que
juega un papel fundamental en lo que es la movilidad, en lo que es la... Y hemos estado viendo una serie de disposiciones por parte del Intran, precisamente con el tema de la circulación de los camiones en el carril derecho. Pero no hay forma, si estas disposiciones, no sé, se sientan ustedes con los presidentes de las federaciones de camiones, etcétera, porque veo que todo sigue igual. Miren, es una gran responsabilidad de ustedes y más sobre todo de tu plataforma que tiene tanto alcance, comenzar a concientizar, porque te voy a decir algo. El Intran desarrolla políticas públicas y quien hace que se fiscalicen y en realidad se apliquen es el tema de la DGCET. Yo quiero que la sociedad entienda eso, porque a veces el desconocimiento hace que tú puedas decir, bueno, pero ¿por qué el Intran no hace algo? Uno desarrolla las políticas públicas, quien fiscaliza y debe de aplicar el régimen. Usted la desarrolla, pero quien tiene que ejecutarla es la DGCET. Sí, o sea, si los que fiscalizan el tema de la ley, que incluso mi saludo y de verdad la DGCET está haciendo todo lo posible, el general Paco Cruz Méndez, para que eso en realidad se desarrolle, es que los agentes que se demandaron, tuviste que se incrementaron. Sí. O sea, luego de que el ingeniero Milton Morrison tuviera esa exposición en el tema del Senado, se pusieron a la obra y se fortaleció el tema de nuevos 600 agentes que tú le estás viendo en la calle. Incluso se aplicó el protocolo cuando sucedió en estos días y hubieron los agentes en las calles implementando eso, que es lo que aplica. Entonces, ¿qué se ha hecho? Tratar de fiscalizar eso. ¿Y qué se está trabajando? En conjunto, para que esos agentes en realidad apliquen ese régimen de consecuencia que se quiere. Y se está trabajando de la mano con los camioneros, porque como te decía fuera del aire, todos son padres de familia y todos quieren que sus necesidades, pero también se les está pidiendo que formen parte de la solución, porque queremos que ellos le lleven el pan a su familia, pero con el debido respeto de lo que se necesita en las calles y las vías. Por último, de mi parte, Oniel, hay un tema que me gustaría que tú nos ilustres a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. El tema de las multas, que la ley establece que estas van a la Procuraduría General de la República, pero hay un porcentaje de ellas que tiene que ir dirigida al Intran. ¿Esto está ocurriendo? Bueno, se está trabajando de la mano con la Procuradora, se está trabajando de la mano con esa unidad. Y no, de verdad, ellos tienen un buen interés. Recuérdense que el interés de poder arreglar la casa, que es lo que ha hecho el ingeniero, es poder dar y renovar, pero sobre todo recobrar lo que le pertenece a la institución. A veces uno demanda mayores niveles de servicio y funcionalidad, y si no tiene el tema de la recaudación es imposible. Imposible. Es imposible, o sea, incluso a los comunicadores, mis amigos que entienden y que necesitan ese apoyo de esa institución, tienen que entender eso. Esta institución ahora va a generar eso, ahora va a tener el control de eso, y en realidad no han dado un excelente apoyo la Procuradora en que esto sea de manera transparente, porque antes no te podía dar algo que no tenía el sistema para transparentar el proceso. Tienen que crear una sugerencia, tienen que crear allá en la central, una cabina especial para que los comunicadores vayamos a renovar, para no coger lucha. Bueno, pues déjeme decirle que ustedes tendrán esa oportunidad, el nuevo diario, que creo que el país debe de entender y tu plataforma, que a veces estos temas no son populares y por eso no se van a hacer virales. Sabe que uno viene de la comunicación y lo que no representa algo que sea chistoso, siempre va a traer ese tema, aplicar el régimen de consecuencia, decirle a las personas que tienen que cambiar la mentalidad, es un poquito incómodo, pero que entienda que es una gran responsabilidad. Y este tema de la licencia que viene a cambiar muchas cosas, va a aportar a disminuir la siniestralidad vial y sobre todo ese comportamiento que la gente necesita en realidad mejorar. ¿Cómo está la confianza del presidente en Morrison? Bueno, te voy a decir algo y que lo sepa el país. Vi un discurso muy agresivo. Un presidente va a donde ha apoyado a una persona en lo que está haciendo. Y detrás de este proceso hubieron muchas personas involucradas y muchos sectores, pero se hizo de manera muy sigilosa y con mucho cuidado, porque no es de ocultar que se estaba afectando muchos intereses. Fue muy agresivo el discurso de Morrison. ¿Tú fuiste que lo escribiste? No. El ingeniero tiene una capacidad y de verdad hablo desde el alma, tiene una capacidad y quería decirle al país lo que en realidad mucha gente a veces desconocía. Y Milton es una persona que independientemente de partiendo
ha tratado de hacer lo correcto como servidor público. Lamentablemente somos seres humanos, estamos a la vista de todos, pero lo que él le dijo al país lo hizo de corazón. Dámelo un mensaje. ¿A Milton? Sí. Dile que me coja la llamada. Señores, miren, de verdad. Dile que no sea de los funcionarios que no cogen llamadas. No. Lo que pasa es que de verdad ha estado en estos días muy empeñado. Y a uno mismo a veces, mira, tú viste anoche y cómo hemos venido hablando, tratar de responderle a todo el mundo en un momento así, pero créeme que lo hace con el debido tacto y solamente el que ocupa el servicio público sabe la responsabilidad que tiene. Y llenar la expectativa de todo en el momento que nos piden es difícil. Bueno, Oniel, gracias. Gracias a ti, hermano. Espero que se repita la visita y podamos hablar de otro tema, claro, que no sea de licencia, ¿verdad? Comunicación. Que verte quizás, no sé, en otro ámbito, que no sea el de transporte. El tema de transporte, eso es complicado, hermano. Sí, créeme que ha sido un gran desafío. Mucho conflicto y mucho interés. Ha sido un gran desafío. Por el servidor público lo que necesita es tener dos cosas. Una buena gerencia y ser dispuesto y honrado. Señores, gracias por acompañarnos en esta breve entrevista con Oniel Salcedo, quien ya ustedes escucharon cómo va el proceso de la licencia. Vayan a renovar su licencia, todos aquellos que la tienen vencida y los que no, que entiendan que pueden hacerlo ahora, vayan, que realmente esto aporta a lo que es un estado que va en funcionamiento. Nosotros vamos a retornar en breve con Claudio Carvajal. Como le dije al principio, Claudio es analista de encuesta, politólogo y alguien con quien vamos a desmenuzar los resultados luego del discurso del presidente de la República el 27 de febrero. Retornamos en breve. Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Señores, gracias por seguir con nosotros en este su podcast NR Noticias por el Nuevo Diario y cada una de las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. Lo prometido es deuda. 2026. Vamos a analizar el discurso del presidente, los precandidatos de los diferentes partidos y vamos a ver qué pasaría en este año con mira los procesos. Bienvenido, Claudio Carvajal. Gracias, hermano querido. De verdad que para mí es un placer, un honor nuevamente estar en esta plataforma que es de la que más incide en el día a día en la información que muchos dominicanos esperan, en la información que tú provees a través de los medios. Y para mí es un honor estar aquí contigo nuevamente, hermano. Claudio, vamos a iniciar con el discurso del presidente, porque yo he escuchado a la oposición de manera general, digo, eso es su trabajo de la oposición, decir que parece que Luis Abinader no vive en este país, o que ellos no viven en el país que Luis Abinader del que estaba hablando. ¿Qué te pareció el discurso? Mira, un discurso sin desperdicio, un discurso que realmente presenta la realidad de la estabilidad macroeconómica del pueblo dominicano,
un discurso que tú no puedes perder de vista, que el presidente ha cumplido con sus promesas de antes de campaña, donde planteó un Estado que tomara como eje central de todas sus acciones el bienestar del dominicano. Cada acción, el presidente lo planteó en su discurso, cada acción que se toma desde el gobierno es en favor de mejorar la calidad de vida del dominicano. Y eso lo podemos ver en el avance que ha tenido en educación, con la inversión que se ha hecho en educación, en la cantidad de obras que se están haciendo en infraestructura de movilidad, la inversión que se está haciendo en la parte agrícola, la inversión que se ha hecho en todo el país, en todo el territorio nacional. Inclusive presenta lo que es una democratización de la inversión, de la inversión, que no solamente se concentra como en otras administraciones en las grandes ciudades, sino se ha democratizado de manera tal que todas las regiones han sido impactadas por las obras del gobierno. Vemos programas tan sensibles como el TRAE, que ha beneficiado a una gran cantidad de jóvenes y estudiantes en el país entero. Vemos también la inclusión de que ahora, es un ejemplo, en el tema SENASA, que va a estar cubriendo a los niños con condición especial, y hay así muchísimos avances que van orientados a mejorar la calidad de vida del dominicano. Creo que es un discurso, y excúsame esta parte para que no se me quede, y es un discurso que el presidente ha demostrado su calidad como orador, no con palabras que la gente no entiende, porque aquí nosotros tenemos políticos que dan discursos que hay que tener un pequeño la luz para poder entenderlo, con palabras llanas, sencillas y con números claros. Creo que es un discurso, fue una pieza magistral, y felicito al presidente y a su equipo por esta gran exhibición. Tú estuviste en el Salón de la Asamblea. Tuve el honor de haber sido invitado. Me pareció verte. Ahora Sí. te pregunto, ¿tú sabías que el presidente tenía tantas obras? Sí. Tú como un ciudadano normal, ¿tú tenías conocimiento de que el presidente Luis Abinader había hecho más de 2,000 obras de infraestructura en este país? Vuelvo y te digo que una de las cosas que es bueno que se ventilen es la cantidad de obras, porque a diferencia de otras administraciones, la inversión ha sido diseminada en toda la geografía nacional, y a veces estos esfuerzos impactan directamente a comunidades, pero no son vistas por otras comunidades. Sí, te hago la pregunta, Claudio, porque yo no sabía, y como comunicador quizá pude haberlo sabido, pero yo voy dirigido al siguiente aspecto. Claudio, los funcionarios, las instituciones del Estado, no están promoviendo las obras de la cual el presidente el 27 de febrero esbozó en su discurso. Tuvo el presidente Luis Abinader que en su discurso prácticamente mencionarlas todas. ¿Qué opinión te merece? Sí, yo creo que es una de las... Es una debilidad. Es uno de los puntos de mejora que tiene el gobierno, es que el proceso de comunicación debe ser estudiado y mejorado, eficientizado. Creo que el enfoque de muchos funcionarios de defender la gestión del presidente y del gobierno debe ser revisado y reenfocado. Yo manejo el criterio, Claudio, que muchos, porque no vamos a generalizar, funcionarios, lo vemos más vendiendo su imagen que la obra de gobierno de la institución que dirige. Creo que en sentido general, no en todos los casos, puede aparecer uno que otro funcionario que sus prioridades puedan estar, en términos de exposición, puedan estar divorciadas de la realidad, de la línea de gobierno. Eso puede darse, pero se puede dar porque realmente estamos viviendo una coyuntura nueva donde
un presidente en ejercicio, en su primer discurso, ya después de su repostulación, anuncia que no vuelve. Eso nunca se había visto en este país, haciendo y cumpliendo con su mandato constitucional. El presidente Luis Abinader es el primer presidente que no intenta cambiar la Constitución para un posible tercer mandato. Esto, hacer una realidad nueva, tal vez hay muchos políticos, incluyendo personas del tren gubernamental, que no lo han interpretado de la manera del cumplimiento con la Constitución y no le han dado el valor político que debe tener. Entonces, esto genera, en algunos casos, algunos funcionarios que tal vez han enfocado sus esfuerzos en promocionar sus proyectos personales y no defender la gran obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Claudio, vamos a seguir con el discurso, porque quiero hacerte una pregunta desde una óptica objetiva y quisiera conocer tu opinión al respecto. Durante el discurso del presidente de la República hubieron dos momentos importantes y relevantes. El primero fue cuando el presidente prácticamente se quebró cuando mencionó a su papá. Y el otro es cuando el presidente, en un acto humilde, felicita a los tres expresidentes de la República, Danilo, Leonel e Hipólito. La oposición dice que en ese escenario no ocurre absolutamente nada que no esté escrito. ¿Crees tú que esos dos momentos estaban en el guión? No, esos fueron momentos muy, muy emotivos y donde el presidente, en la primera parte que se refirió a su señor padre, se le quebró la voz. Todos conocemos de la gran relación de su padre con sus hijos, la gran familia formada por el padre del presidente Abinader y doña Zula, su madre, hicieron un gran proyecto de familia y los resultados están ahí. Y la relación que tenía Luis con su padre era una relación excepcional. Y él siempre lo ha mencionado y lo lleva con mucho cariño. Inclusive fue el motor que impulsó siempre las aspiraciones presidenciales del presidente Luis Abinader. Pero porque el tema del histrionismo se busca en escenarios como ese crear algunos gestos o algunas acciones que coloquen tu figura, y la oposición entiende que esos dos gestos precisamente estaban dentro del guión para lograr eso, no lo vieron como algo espontáneo. En el caso del padre del presidente Luis Abinader, como tú digo, tienen una relación sumamente especial. Y si fue que no lo creo, porque realmente la emotividad que él presentó cuando mencionó a su señor padre y el compromiso que él tiene con la nación y con su memoria, de mantener sus manos limpias, de decir que no tiene, en ese momento dijo que él no tiene cómplices y que él su trayectoria saldrá del gobierno con una trayectoria totalmente limpia, impoluta. Él fue muy, muy emotivo. Ahora bien, la parte de los presidentes fue un reconocimiento que es un gesto de humanismo, es un gesto de reconocer en los tres expresidentes vivos que participaron en la cumbre que se realizó de cara a la crisis que estamos enfrentando, que seguimos enfrentando con el tema haitiano. Y la participación y las decisiones tomadas en
en esa cumbre están siendo ejecutadas y han dado los resultados. Y el apoyo de esos 3 presidentes, junto con el presidente actual, el presidente Abinader, es una muestra del crecimiento y el desarrollo político que tenemos en nuestro país. Eso anteriormente era prácticamente impensable. Con estos grandes líderes reunidos todos en pos de tomar decisiones y mejorar y enfrentar situaciones que afectan al pueblo dominicano, es una muestra de madurez política que nosotros debemos aplaudir, y el presidente lo reconoció en ese momento. ¿Cómo estaba? ¿Puede darnos datos de cómo estaba la figura del presidente antes del discurso del 27 de febrero y cómo está posteriormente a él mismo? Así mismo como tú lo planteas, en ese momento la figura del presidente siempre ha estado bien valorada. En términos de números, siempre ha estado por encima de un 55-56%. Se ha mantenido por ahí siempre, hasta en el peor de los momentos. O sea que eso ha fluctuado. Y eso es en el ámbito nacional. En el ámbito internacional también la figura del presidente siempre se ha mantenido entre el segundo y el tercer lugar en valoración de los presidentes de América Latina. Eso habla muy bien de la gestión del presidente, de los esfuerzos tanto fuera como dentro. Y yo entiendo que aunque no he tenido la oportunidad de ver las mediciones post el discurso, yo entiendo que ha sido una pieza que las personas, el pueblo dominicano lo ha valorado de manera muy positiva en sentido general. Evidentemente, siempre hay críticas de parte de la oposición, que ese es su trabajo dentro de un juego democrático, pero los resultados están ahí, y las obras que planteó el presidente que se han realizado durante su mandato son usadas por los dominicanos todos los días. Impactan de manera positiva la vida de cada uno de ellos. ¿Crees tú, considera que el discurso firme que ha mantenido el presidente de la República contra la lucha contra la corrupción, la impunidad, etcétera, lo que ha permitido que Abinader esté en esos niveles de popularidad? Es uno de los factores, aparte del gran trabajo que ha realizado de cara a la construcción de obras y al mantenimiento de la política macroeconómica del país, con todos esos factores adversos que podemos estar enfrentando. Pero la verdad es que la lucha contra la corrupción lo distancia de todos los presidentes que hemos tenido anteriormente. Y como él mismo plantea en el discurso, es un tema donde él plantea que no debemos retroceder en ese sentido, que esa lucha contra la corrupción que él ha enarbolado como estandarte debe mantenerse de aquí hacia adelante, y que en las próximas generaciones se recuerde como el primer esfuerzo de un presidente para que este tipo de práctica malsana que afecta el erario público sea erradicado o sea minimizado, como ya lo han logrado otros países. Mira, Claudio, vamos a cambiar un poquito de tema, porque posteriormente al discurso del presidente de la República han estado saliendo una serie de encuestas, firmas encuestadoras que, como tú sabes, tú mismo has explicado en esta plataforma, hay que ver ficha técnica, hay que ver la población, hay que ver varios factores. Muestras y todo eso. Pero la más reciente es Sondeo. Sondeo, una firma encuestadora importante del país, establece que el Partido Revolucionario Moderno tiene un 45% de aceptación ante la población, la Fuerza del Pueblo un 30% y el PLD un 13%. ¿Qué tal has podido ver esto en cuanto al que el PRM, su fluctuación y a todo lo que ha estado ocurriendo, se mantiene por encima de un 40%? Es normal. Primero, yo tuve la oportunidad de ver esa encuestadora. Esos números me parecen muy fehacientes. Mira, es normal que un partido en ejecución del poder está por un 30%, está por encima del 35% en condiciones normales, naturales.
El PRM, aparte de eso, goza de la simpatía y del favor de una gran parte de la población por la ejecución de gobierno que ha realizado el presidente Luis Abinader. Eso entonces, y además de la estabilidad macroeconómica que ha mantenido el gobierno. Entonces, eso le da un adicional de 8, 10 puntos por encima. Por eso el planteamiento del 45% es perfectamente creíble. Aparte de la valoración que tiene el presidente, que está por encima de un 55, 56% en estos momentos. Esta misma firma encuestadora, Claudio, evalúa a los diferentes funcionarios y ella coloca a David Collado como el funcionario con mejor aceptación del Partido Revolucionario Moderno. ¿A qué se debe esto? Al gran trabajo que ha realizado David Collado. Fíjate que de las instituciones, dentro de las instituciones que más resultado han mostrado, turismo es la institución que más logro ha podido demostrar. El manejo de David Collado frente al Ministerio de Turismo nos ha posicionado a nosotros a ser al segundo destino turístico de Latinoamérica por debajo solamente de México. De México. Y yo propio de México porque México es una potencia turística hace muchos años. Claro que sí. No solamente eso, estamos hablando de México como un gran país con más de 40 millones de habitantes y con una amplia cultura y un país mucho más grande que nosotros. Entonces, hay un tema importante. Nosotros terminamos el año pasado con 11.6, casi 7 millones de visitantes. Y se estima que para este año, amén de que las condiciones ahora que se desataron en el fin de semana con el tema bélico en Medio Oriente pueda afectar las proyecciones, pero las proyecciones para este año está que nosotros cerremos con más de 12.5 millones de turistas visitando República Dominicana. Ese gran trabajo no es un trabajo fortuito, es todo lo contrario, es un trabajo planificado y bien ejecutado que amén de las diferentes situaciones que se han podido enfrentar, incluyendo esa situación entre Ucrania y Rusia, que nos restaron alrededor de 1 millón de turistas entre rusos y ucranianos que estaban visitando la República Dominicana, se desarrolló una estrategia donde fueron a contactarse mercados de otras dimensiones, de otras latitudes, que no tenían a República Dominicana como un destino favorito. Y esos países aportaron gran parte de ese crecimiento. Por ejemplo, ahí tenemos la cantidad de visitantes que tuvimos de Argentina, que tuvimos por los 600, 700 mil argentinos que visitaron nuestro país. Los argentinos siempre miraban para otro tipo de destino. Asimismo, Colombia, que vinieron algunos 400.000 colombianos a visitar nuestro país. Y asimismo se ha dinamizado la cantidad de turistas de otras latitudes que no tenían a República Dominicana anteriormente como un destino favorito. Claro, hay dos elementos de esta firma encuestadora, de este resultado, que quiero que lo analicemos de manera rápida. Y es el siguiente. El primero es que yo no sé, ponen en la ecuación, hace días están poniendo en la ecuación a la primera dama, Raquel Albaje, como posible candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y esta le da unos números importantes, y es bueno que lo veamos, a Raquel Albaje. ¿Has podido verlo? ¿Y qué opinión se merece esto? ¿Si esto es una estrategia o qué es? Mira, le da un 62%. Cuando dice, ¿cree usted que Raquel Albaje sería una buena opción como candidata vicepresidencial? Y le da un 62%. Hay que ver el contexto completo del cuestionario. Y hay que ver bajo qué norma se plantea esa pregunta, porque ahí te la plantea sola.
la pregunta sola. Y el resultado de la pregunta sola, tú no ves. No le da otra, no le puso otra opción. No, y que tú no estás viendo cuáles preguntas precedieron a esa pregunta. Entonces, eso te puede dar a ti un indicador de hacia dónde va la encuesta. Esa es una. Creo que doña Raquel todavía no ha presentado ningún tipo de interés político para tú incluirla dentro de un escenario de competencia política. Ese es otro elemento que también tenemos que ver en su momento. Entonces, lo que sí es importante es ver la valoración que el dominicano en sentido general tiene de la primera dama, pero lo tiene en su condición de primera dama, no necesariamente en una condición de terciar por una posición electiva. ¿Me doy a entender? Sí, o sea, sí. Entonces hay que ver de qué manera esa encuesta fue filtrada en el cuestionario que se realizó. Esta misma firma encuestadora, el tema del conflicto interno de la Fuerza del Pueblo, que para mí es un conflicto, y él le llama un conflicto porque en mi ignorancia yo estoy claro que el candidato debería de ser Omar Fernández, pero ella le da un 61% a Omar Fernández y un 35% a Leonel. Y la pregunta fue, ¿quién cree usted que tenga la capacidad y simpatía necesaria para lograr más consenso y unificar a la oposición? Y resulta Omar Fernández con un 61%. Esa es una pregunta. Es una pregunta que tiene un sentido especial. Si tú preguntas cuál es el candidato que tiene la capacidad de aglutinar a la oposición, evidentemente te van a contestar Omar, porque Omar, primero, no tiene tasa de rechazo o su tasa de rechazo es bastante baja. En contrario al expresidente Fernández, que es el político con mayor alta tasa de rechazo, junto con el expresidente Hipólito Mejía, porque ya son candidatos que ya pasaron por el solio presidencial y es normal. Y es normal que tengan una alta tasa de rechazo. Además de que también hay muchos jóvenes en capacidad de votos que no tuvieron la oportunidad de conocer al presidente Fernández en ejecución. Sin embargo, estos jóvenes se identifican más por Omar, que es una figura fresca, es una figura que aunque no ha demostrado todavía en ejecución logros importantes en términos políticos, más que haber sido diputado y ahora ser senador. Pero en términos de ejecución per se, de proyectos, de plantear posiciones firmes en favor o en contra de algunas posiciones dentro de la realidad política nacional, es una figura fresca, llamémosle así, y con muchas luces y con mucha preparación. Ya a futuro tendríamos que ver en el fragor de una campaña si él puede defender estos números y mantenerlos. Eso es otra cosa que tenemos que ver ya en un escenario más próximo de unas elecciones. Distinto. Y para concluir, claro, Claudio, ya nos gustaría que nos hagas un análisis breve de los tres partidos y cuál entiendes tú que por H o por R, por popularidad o por aceptación, lo que sea, deberían de ser el candidato tanto del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Tú sabes que estos números me sorprendieron mucho porque en el caso, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, PLD, aunque la Fuerza del Pueblo goza de una simpatía porque es una estructura relativamente nueva. La segunda más nueva. Exactamente, relativamente nueva, aunque sus actores son personas ya reconocidos en el término político, y en términos de accionar gubernamental. Pero me sorprende de que el PLD, como es que es uno de los partidos con la estructura política más robusta que hay en el país, con presencia a nivel nacional y bien estructurado, es una maquinaria política, esté inmerso en un proceso de evaluación de su precandidato, que posteriormente será su candidato, y
estos números me sorprenden bastante. Esa parte me gustaría estudiarla a fondo, porque yo sé que después de ese proceso de selección de su candidato, el PLD con sus estructuras ya funcionales puede repuntar. ¿Fue un error la inscripción de la candidatura de Gonzalo en el PLD? Él tiene todo el derecho. Él tiene todo el derecho como miembro del PLD de optar por ser no una candidatura, una precandidatura. ¿Y en el PRM? Mira, en el PRM se están definiendo, acuérdate que en los diferentes intercambios que hemos tenido, hemos estado hablando de que había muchos proyectos que ya se han ido simplificando, se han ido uniendo, han ido enfilándose. Y hoy en día podemos hablar de 2, 3 realidades que son las que realmente van a estar creciendo. Dame cuarto. David Collado, número 1. Todo el tiempo, todas las encuestas le han dado por encima del 50%. ¿Y en la Fuerza del Pueblo? En la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández va a ser el candidato. Aunque los números... Leonel Fernández va a ser el candidato. Aunque los números no le den. Leonel Fernández va a ser el candidato. ¿Y en el PLD? En el PLD ahí hay una realidad que ya el PRM la vivió y es una realidad que está empezando a formarse en estos momentos. Entonces tendremos que ver cómo va. Estamos hablando que hay 6 precandidatos inscritos. Hay una situación con Abel que no quiso inscribirse, entiende que él está por encima de una competencia en estos momentos y que me imagino que su posición es que él debe ser designado candidato presidencial. Eso habría que verlo y habría que ver Danilo y su equipo políticamente cómo juegan con este escenario para tomar el candidato que sea el más beneficioso para el PLD. Gracias. Gracias a ti por invitarme y de verdad que gracias a todas las personas que a través de esta plataforma nos ceden el espacio y de darnos su tiempo. Señores, nosotros vamos a despedir este espacio, este programazo de hoy con 2 invitados de lujo. Una próxima entrega de este su podcast NR Noticias, nosotros estaremos trayendo informaciones relevantes, invitados de oro como el que tuvimos o los que tuvimos este día. Hasta la próxima.